Queridas, queridos, continuamos con nuestra lectura y estudio de Psicología Forense y Juicios Orales del doctor Francisco Matamoros Pérez. Nos estamos acercando, digamos, a la conformación de la disciplina forense en la República Mexicana. Bien, pensaba en la Ciudad de México y hasta cierto punto no estoy tan equivocado. En el capítulo, bueno, en el video pasado, estuvimos leyendo sobre diversos hitos en la historia, por ejemplo, sobre el Hospital Psiquiátrico La Castañeda. Ajá. Me parece que incluso hay un documental en YouTube de forma completamente gratuita. Ajá. Ahorita vamos a continuar a partir de la página número 35. Estoy viendo el periodo a partir de 1929. Ajá. Peña Sosa y Abreu Zapara, de 1914, su libro de 1900, perdón, su libro del 2024, 2014. Fechas, queridas, queridos. Mm, Exponen Abreu y Peña que en 1929 se crean los servicios periciales dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ajá. Quedando establecido que la Procuraduría contará para la investigación de los delitos con un laboratorio científico integrado por periciales de dactiloscopía, criptográfica, balística, caligrafía, bioquímica y medicina forense. Ajá. En ese punto, enfatizo yo, el texto no simplemente nos enumera las disciplinas, pero no hay psicología forense todavía, en 1929, y también enfatizo cómo ya aquí se está, digamos, como concentrando dentro de las oficinas gubernamentales dedicadas a la investigación de los delitos un conjunto de disciplinas con el objeto de investigar, ajá, al respecto de lo que ocurre usando métodos científicos. Ajá. Continúa el texto. Debido al buen resultado y funcionalidad de los servicios periciales del Distrito Federal, se crea a nivel nacional dentro de la Procuraduría General de la República los servicios periciales, derivados de la necesidad de poder contar con un área específica encargada de auxiliar o ayudar al Ministerio Público de la Federación. Aquí antes de continuar, Ministerio Público, de acuerdo a las leyes mexicanas, es la figura encargada, el funcionario, el servidor público encargado de recibir lo que denominamos denuncias o declaraciones, lo que la gente dice, me pasó esto. Ajá. Continúa el texto. Entonces, servicios periciales para ayudar al Ministerio Público, para realizar la búsqueda y obtención de indicios y preservación de pruebas, mediante procedimientos técnicos y científicos que coadyuven o faciliten a hacer más eficientes los servicios de procuración de justicia y cuyo propósito principal constaba en esclarecer la verdad histórica de los hechos a partir de los dictámenes periciales, vertiendo sus observaciones y conclusiones derivadas del estudio científico. Véase Peña Sosa y Abreu Zapara, 2014, página 15. Otro personaje ilustre de suma importancia en el desarrollo de la criminología en México y con gran influencia en la psicología criminológica es el maestro Alfonso Quirós Cuarón, considerado oficialmente como el primer criminólogo mexicano. Véase Marchiori, 2004, comenta al respecto. El maestro Quirós Cuarón considera a la criminología clínica desde la medicina. Vean eso, criminología desde la medicina, ajá, que enseña a observar, diagnosticar, curar y pronosticar las enfermedades a la cabecera de la cama de los pacientes. Es el hombre el objeto de estudio de la criminología clínica, expresa Quirós Cuarón. Es el enfermo el que proporciona el material para el clínico, y es el hombre delincuente el que da nacimiento a la antropología criminológica, la psicología, biología y sociología criminológicas.
En sus valiosos e innumerables trabajos en la clínica criminológica Alfonso Quirós Cuarón se destacó en tres aspectos fundamentales de la práctica clínica. Inciso A, la investigación clínica. Inciso B, la implementación de una clínica criminológica en el sistema penitenciario. A nivel interdisciplinario para el estudio del delincuente y su tratamiento. Nótese cómo la enfermedad que se entiende era enfermedad mental, eh, era asociada con la delincuencia. Ajá. Y tanto la naturaleza delincuente o la enfermedad que derivó en un delito, se prometía un tratamiento y por lo tanto alguna cura, me parece. Ajá. Inciso C. La enseñanza de la criminología en las universidades. Quirós Cuarón tuvo una participación esencial no solo en la criminología clínica, sino también en la investigación de casos. Son célebres sus casos esclarecidos, como el asesinato de León Trotsky. Véase página 54. Ya llegaremos. Ahorita continúa el texto. Continuando con algunos de los asesinos seriales que impactaron a la sociedad y generaron interés de la psicología, la psiquiatría y la criminología en la búsqueda de las motivaciones que tenían estos feminicidas y homicidas para llevar a cabo sus delitos, tenemos en 1942 los asesinatos de Gregorio Cárdenas Hernández o Goyo Cárdenas, entre comillas, también conocido como el estrangulador de Tacuba. Cerca de las 3 de la tarde del 8 de septiembre de 1942, en el jardín de una pequeña vivienda rentada por Gregorio Cárdenas, mató a cuatro mujeres de manera casi idéntica. ¿Las cuatro la misma noche? ¡Wow! Sin motivo aparente, con un periodo de tiempo cerca entre cada una, fueron encontrados sin vida los cuerpos de cuatro mujeres, todas con síntomas de asfixia por estrangulación debido a la presión ejercida por una soga. Y en el caso de Beatriz Arias, por un traumatismo cráneoencefálico o golpes en la cabeza. Véase Ham, 2007, página 18. Entre 1960 y 1962, Macario Alcalá Canchola, el Jack mexicano, supongo que es esta referencia de Jack, así está escrito en el texto, Jack the Ripper, o también se le conoce en la cultura latina como Jack el Destripador. Ajá. Repito, Macario Alcalá Canchola, el Jack mexicano, le comprobaron los homicidios de dos trabajadoras sexuales, aunque las investigaciones dejaron ver que este homicida pudo matar a 12 mujeres más en la Ciudad de México. La prensa lo llamó el Jack mexicano. En 1962 fue capturado por el crimen de una mujer en un hotel. En el espejo dejó un escrito con lápiz labial que decía: Jack mexicano, reto a Cueto. Cueto era el jefe de la policía. Fue detenido y llevado a prisión, condenado a una pena de 60 años. Véase Baltasar 2017 del apartado Macario Alcalá Canchola. Las hermanas María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen, de apellidos González Valenzuela, apodadas las Poquianchis, además de ser tratadoras y explotadoras sexuales de mujeres, entre ellas menores de edad, también se vuelven homicidas seriales de las propias personas que explotaban. Reclutaban a mujeres bajo un mismo modus operandi, con engaños, obligándoles en sus establecimientos al trabajo sexual, manteniendo a las víctimas en las peores condiciones y sometiéndoles con violencia física y psicológica si éstas se atrevían a escapar. En 1964, como en muchos de los casos que hasta la fecha se suscitan en la trata de persona y explotación sexual, las denunciaron y detuvieron a raíz de que una de las víctimas logra escapar. En la propiedad fueron encontradas enterradas cerca de 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. Pese a las 91 cadáveres, solo fueron
inculpadas de 17 asesinatos comprobados y otros 10 probables, condenándolas a 40 años de prisión y a pagar a los familiares de las mujeres cerca de $700,000. ¿Por qué la cifra está en dólares y no en pesos mexicanos? Fueron formalmente acusadas de homicidio calificado, secuestro, violación, corrupción de menores, asociación delictuosa, amenazas e inhumación clandestina. Véase Ham, 2007, perdón, página 29. Entre el 1990 y el año 2006, Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, entre comillas, su apodo, como luchadora se llamaba la Dama del Silencio. Es decir, luchadora, fue una mujer que entre varias de sus actividades se dedicaba a ejercer la lucha libre, el deporte. Ajá. Esta mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad cometidos entre 1990 y 2006 en la Ciudad de México. Entraba en sus casas haciéndose pasar por enfermera y después las mataba y robaba. Por ello, la prensa la identificó como la Mataviejitas. Actualmente está presa en el penal de Santa Marta, donde ha reclamado su inocencia en distintas entrevistas con la prensa. Véase Baltasar, 2017, el apartado de Juana Barraza Samperio. En 2006, Raúl Ociel Marroquín, entre comillas, el sádico, era su apodo o es su apodo, no sé, secuestraba a sus víctimas, todos homosexuales, a quienes ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba en las inmediaciones del metro Chabacano y la colonia Asturias en la Ciudad de México. Fue detenido en el 2006. Me llama la atención. eh, ¿Existirán fotos de todos estos asesinos? Me acuerdo haber visto en las noticias el caso de Juana Barraza, la Mataviejitas. Pero de este señor, el sádico, no, no recuerdo la noticia. Voy abriendo mi navegador. A ver. Aquí está. A ver, vamos a buscar. Juana Barraza Samperio. Miren, tiene actualmente 68 años. Y son los más recientes de las Poquianchis. No sé si existan registros fotográficos para 1960. A ver, vamos a ver desde el principio de los asesinos vistos el día de hoy. Macario Alcalá. Mira, aquí está, Canchola. Ah, miren, murió en el 74. Ujú. Este era el Jack mexicano, o uno de los primeros asesinos seriales registrados en la historia reciente de México. Ajá. Ya vimos a este señor. A ver, vamos a ver las Poquianchis. Poquianchis. No, pero quiero fotos, imágenes. No estoy seguro que sean fotografías reales. Tal vez esta sí. O no sé si sea una película. Sé que hubo una serie, pero era la serie, ¿no? Esta imagen sí la recuerdo. Y esta me supongo que es la historia real o la foto real. Ajá. La verdad no he visto la serie, pero por lo que puedo ver, hubo películas desde hace mucho tiempo sobre las Poquianchis. Así se les llamaba, digamos, al grupo criminal. La verdad no sé por qué se les llamaba así. A ver, vamos a continuar. Ya vimos las fotos de Juana Barraza, Raúl Ociel, uy, Raúl, Rapul, Ra's al Ghul, Raúl Ociel
marroquí, marroquín, Potos. Ah, era un joven. Ah, mira. Era, mm, bueno, aquí ya se ve bastante deteriorado, pero supongo que a esta edad, digamos, cazaba dentro de la comunidad homosexual. Y cuando me refiero a cazaba, era de cazador, de asesino. Ajá. Ay, no sé. Esta imagen se ve bastante... da miedo, vaya. Atemorizador. Vamos a continuar. Dejo abierto el navegador porque viene José Luis Calva Cepeda, 2007. A ver, vamos a ver. José Luis Calva Cepeda. Cepeda. Dice el texto, José Luis Calva Cepeda, 2007, el caníbal de la Guerrero. Las autoridades lo señalaron como responsable de 3 homicidios de mujeres, su pareja, una exnovia y una prostituta. Pero no solo eso. Comprobaron que se comía partes de sus cuerpos y por eso lo llamaron el caníbal de la Guerrero. La Guerrero es una colonia en la Ciudad de México, porque vivía y operaba en esa colonia del centro de la Ciudad de México. Fue detenido el 8 de octubre de 2007 y murió el 11 de diciembre de ese mismo año tras suicidarse en una celda de la cárcel con un cinturón. Véase Baltasar 2007 del apartado Raúl Osiel Marroquín y José Luis Calva Cepeda. César Armando Librado Legorreta. A ver, vamos a ver. César, César Armando Librado Legorreta. Mm, Dice el texto, en 2011 y 2012, feminicida serial con sobrenombre El Coqueto. Ok. Laboraba como operador de transporte público de ruta. Chofer, miren, chofer de transporte público. Fue sentenciado por el ataque sexual de 8 mujeres. ¡Wow! A 7 de ellas les privó de la vida por medio de la estrangulación, aprovechándose del trayecto que realizaba en su ruta de la ciudad hacia el Estado de México, se desviaba de la ruta o paraba el vehículo. Cuando tenía las condiciones, actuaba. Y creo que de este caso sí escuché. Era un taxista. Ujú. Ah, no, miren. Bueno, yo estaba pensando en un taxista, pero aquí dice que era operador de un transporte que ya casi desaparece en la Ciudad de México, el microbús. Son camioncitos, digámoslo así. Adentro caben, supongamos, unas 50 personas, y eso ya muy apretadas. Mm, Dice el texto, se desviaba de la ruta o paraba el vehículo y cuando tenía las condiciones actuaba. Una de sus víctimas, posteriormente de ser atacada, logra sobrevivir y es como, con los datos ofrecidos por esta víctima a la autoridad investigadora, fue detenido y sentenciado. ¿Mm? En el año 2018, uno de los asuntos de más alto impacto de análisis criminológico y psicológico fue el caso llamado Monstruo de Ecatepec, Juan Carlos Hernández, referente a este asesino serial feminicida de Mauleón, citado por Arcadia Guerrero. Expone, permítame un segundo, Juan Carlos Hernández. Vamos a ver. Juan Carl. Ay, ay, Carl. Oh, ¿qué pasó? Ah, se quedó apretado una tecla. Carlos Hernández. Juan Carlos Hernández. Hernández es correcto. El monstruo de Catepec. Lo vamos a buscar. Yo creo que lo podemos. Monstruo de Ecatepec.
Ecatepec no es propiamente la Ciudad de México, pero es muy, muy cerquita de la Ciudad de México. Digamos, parte de un estado vecino de la Ciudad de México, pero se puede acceder por múltiples vías de Ecatepec a la Ciudad de México. Hmm, es muy reciente, este no lo recuerdo. Dice aquí la jornada, 2018, este municipio, casos más emblemáticos y denigrantes de feminicidios en el país. El de los llamados. Ah, ok. Yo pensé que era solo él, el monstruo de Catepec. La pareja integrada por Juan Carlos Hernández Béjar y Patricia Martínez Bernal, presos actualmente en el penal de Chiconautla. A ver, ok. Dice el texto, mm, los homicidios por los que Juan Carlos Hernández fue sentenciado a prisión se llevaron a cabo en Ecatepec de Morelos, una municipalidad del Estado de México. Las víctimas de Hernández eran residentes de Ecatepec, personas vulnerables con problemas de pobreza, violencia intrafamiliar, drogadicción y alcoholismo, las cuales fueron fácilmente atraídas con engaños por parte de Hernández y su pareja. Véase de Mauleón 2018. Ujú. Características de sus crímenes y modus operandi. Juan Carlos Hernández fue sentenciado a 367 años de prisión por el asesinato de 8 mujeres y la venta ilegal de una menor de edad en un periodo de actividad criminal del 2012 al 2018. Véase de Mauleón 2018 y El Imparcial 2020. Sus crímenes tuvieron características similares en cuanto a la elección de sus víctimas, modus operandi de los homicidios y la forma en cómo se deshacía de la evidencia. Sus víctimas en su mayoría eran mujeres jóvenes, a excepción de 2 menores de edad, y sus edades oscilaron entre los 10 a los 28 años de edad. Véase Barrera 2018 y de Mauleón 2018. La forma de operar de Juan Carlos Hernández para llevar a cabo los homicidios, con excepción, permítame, aquí está, con excepción de su primera víctima, tenían el mismo patrón. Inciso A. Su pareja sentimental contactaba a sus víctimas, quienes eran conocidas por ambos, y las conducía a su casa con promesas de venderles o regalarles algún producto que les interesara, incluyendo perfumes, ropa y drogas, entre otros. Inciso B. Dentro de la residencia de Hernández eran agredidas sexualmente por él y en algunas ocasiones contaba con la participación de su pareja. Inciso C. Después de la agresión sexual eran degolladas o estranguladas por Hernández. Inciso D. Posterior al homicidio, Hernández seccionaba, es decir, partía los cadáveres de sus víctimas para que fueran cocinados por su pareja. No, hombre, qué asco. Ah, Inciso E. Finalmente, parte de los cuerpos de sus víctimas eran consumidos por ambos. Aunado a este modus operandi, de acuerdo con las declaraciones de su pareja, Hernández practicó actos de necrofilia con al menos uno de los cuerpos de sus víctimas, véase de Mauleón 2018. Después de los homicidios, Hernández, con ayuda de su pareja, procedía a utilizar o deshacerse de la evidencia de sus crímenes. Inciso A. Algunos órganos de sus víctimas fueron conservados en frascos con alcohol como ofrendas a la Santa Muerte. La Santa Muerte es, digamos, como un culto religioso muy difundido, no solo en México, sino en gran parte de la República Mexicana. Ujú. Inciso D. ¿Qué hacían estas personas con la evidencia? Solía conservar restos de los cuerpos en un congelador con la intención de evitar su descomposición. Entiendo que para comérselos después. Ajá. Inciso C. Utilizaba cubetas de plástico de 20 litros para ocultar los cuerpos, que después rellenaba de cemento para evitar la filtración de olores. Inciso D. Se deshacía de los cuerpos en lotes baldíos cerca de su residencia en Ecatepec. Esto es, digamos, como un lote baldío. Ajá. Y de esta clase, digamos, como de espacios sin casa,
Hay enormidad en el Estado de México. Bueno, en ciertas partes del Estado de México, de los cuales, por supuesto, se incluye Catepec, pero hay muchísimo, muchísimo terreno baldío en el Estado de México. Ujú. Dice el texto, inciso E, comercializaba algunas de las osamentas de sus víctimas en el mercado negro. Bueno, es que ya estamos hablando de 2012 a 2018. Dice mercado negro, pero no dudo que se haya comercializado con las prendas, dice osamentas, pero es la ropa de las víctimas. Yo creo que en Facebook, Facebook Market o algo así, ¿vale? Dice el texto, vendía pertenencias de valor de sus víctimas como celulares, entre otros. Inciso F. Ajá. Véase Barrera 2018, Debate 2018, de Mauleón 2018. Su arresto es fortuito, es decir, fue azaroso, fue por causa del azar y no por una investigación o denuncia. El 4 de octubre del 2018, después de ser encontrados transportando restos humanos. Véase de Mauleón 2018, El Imparcial 2020, Barrera 2018, Debate 2018, como se cita en Arcadia Guerrero 2020. Mm, Les soy sincero, queridas, queridos, en este punto me pregunto, no hubo como tal una investigación, por supuesto, para atender estos casos, pero ¿cuál fue la participación de la psicología forense? Porque claro está, no solo estamos dando cuenta de una serie de actos terribles llevados a cabo por personas específicas, no voy a decir ni enfermos ni locos, simplemente personas particulares, ajá, muy, muy extremas, podríamos decir. Ujú. eh, que a veces ponen de manifiesto el actuar, la actuación, acciones específicas de autoridades y en este caso, pues no. Fue así como, ay, esos que traen, ah, traen como carne, ay, no, es una persona. Y por supuesto, me llama la atención, ¿cómo vieron eso? ¿Quién vio eso? Habrá sido un policía, me supongo. Vamos a continuar, queridas, queridos. Continuando con la historia del desarrollo de la psicología forense, la Ciudad de México tiene un papel fundamental. Aquí parece ser, nos regresamos un poquito atrás, el texto continúa, pero dice, en 1989, el entonces Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Ignacio Morales Lechuga, implementa el proyecto en la institución de atención a las víctimas de violencia sexual. En el inicio de este proyecto, el perito psicológico empezó a tener importancia, de tal manera que la Dirección General de Servicios Periciales contó por primera vez dentro de su plantilla con profesionales de la psicología para realizar los estudios al probable responsable, víctimas y testigos. Inicialmente se atendió a solicitudes ministeriales de juzgados de lo penal, es decir, de encargados de justicia, ajá, investigación para la justicia, juzgados de paz, juzgados de paz penal y juzgados de lo familiar. Son diferentes formas, digamos, de abordaje legal, según las leyes mexicanas, de los distintos problemas. Esto de paz penal no lo conozco. ¿M? Vamos a continuar. Estos especialistas eran coordinados por el área médica. Se crea el área de psicología, poligrafía y criminología de la que dependen los peritos en psicología forense. Véase manual específico de operación de servicios periciales en la especialidad de psicología 2007, página 3. En el año 1989 entran en funcionamiento 4 agencias especializadas en delitos sexuales en las que como requisito el personal que atiende en las agencias es femenino y la participación de las psicólogas comienza a ser básica en la atención de víctimas que sufren agresiones sexuales.
debido a que las psicólogas ofrecen intervención en crisis y emiten una impresión diagnóstica, documento que el Ministerio Público integra a la averiguación previa. Esta impresión diagnóstica posteriormente toma la categoría de un dictamen pericial, ya con la formalidad en su estructura y que hoy en día es esencial en 7 agencias de investigación que indagan los delitos sexuales en la Ciudad de México. El 5 de octubre de 1990 se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es, digamos, como un periodo, un periódico, como una publicación que ahorita, por supuesto, ya es digital, se distribuye a través de Internet, Diario Oficial de la Federación. Se ven, digamos, los anuncios del gobierno, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal. Ajá. Por eso es Diario Oficial de la Federación. Repito, el 5 de octubre de 1990 se publica en el Diario Oficial de la Federación mediante el acuerdo número A-026-90, la creación del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar o CAVI en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, centro donde los expertos en psicología forense se especializan en las diversas modalidades de violencia familiar, teniendo un gran impacto en la aportación de sus dictámenes psicológicos periciales para los fiscales. El dictamen está orientado a detectar diversos tipos de violencia, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, incluido el abandono, negligencia, omisiones de cuidado, etc. Este centro hoy en día es vital en la atención de la violencia familiar y los peritos en psicología forense continúan emitiendo dictámenes psicológicos que son requeridos en carácter indispensable para poder judicializar la carpeta de investigación. Mm, recuerdo que habían fiscalías, es que, verán, efectivamente hay fiscalías para la atención a la violencia intrafamiliar o a la violencia familiar. Pero recuerdo que también la legislación había avanzado de forma tal que se ofrecían diversas alternativas a las mujeres afectadas por estos eventos. Una de estas alternativas no era una cuestión de denuncia, que la denuncia tenía intención de investigación y luego cárcel a los culpables, ajá, sino eh, había una alternativa en los Centro de Justicia para las Mujeres. Ajá. Y esto es específico, al menos hasta donde yo sé, de justicia para las mujeres. Esto, hasta donde yo sé, es únicamente en la Ciudad de México. Miren, claro, está, aquí se mencionan 4 centros de justicia para las mujeres. Ah, no, acá hay otro. Dice organización femenina. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 73. Ok. Ah, pero están distribuidas en todo el país, entonces no es solo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México solo hay 4. Iztapalapa, Tlalpan, Azcapotzalco y el otro no me acuerdo. Ah, Magdalena Contreras. Este no recuerdo haberlo visitado. Y por supuesto en un ámbito profesional. Ujú. Ahorita, si me da el tiempo, les voy a compartir una experiencia que tuve en un centro de justicia para las mujeres. Bueno, tuve muchas. Me gustaría compartirles dos, pero vamos a ver. Eh, avanzamos, yo creo que un poquito más esta página y les comparto esas dos experiencias. Entonces, estamos en 1989, 1990, Diario Oficial de la Federación, creación del CAVI, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Ajá. Ah, aquí está. Este centro, hablando del CAVI, es
hoy en día vital en la atención de la violencia familiar y peritos en psicología forense continúan emitiendo dictámenes psicológicos que son requeridos en carácter indispensable para poder judicializar, esa palabra es importante, la carpeta de investigación. Vamos a tomarnos un minutito para qué es judicializar. Dice, me equivoqué en la escritura. Acción de llevar un asunto, conflicto o protesta ante la vía judicial para que sea resuelto por un juez o tribunal. En el ámbito penal significa que el Ministerio Público envía una carpeta de investigación ante un juez de control para iniciar formalmente un proceso legal. Es decir, el Ministerio Público escucha, pide que Policía de Investigación reúna evidencia y a partir de la evidencia reunida puede decir, efectivamente, esto pasó, juez de control a salvo. Ajá. Emprende otras acciones. Ajá. Ya no es nada más investigación, sino es, digamos, un paso más allá de la denuncia. Ujú. Y con el objeto de eh, crear o perseguir la justicia. Ujú. Entonces, hablando de eh, el papel de la psicología forense, se nota aquí como el, el perito en psicología forense ayuda a los procesos de investigación para que el Ministerio Público presente de manera efectiva los procesos delante de, digamos, el siguiente paso, que serían la judicialización. Ajá. Dice el texto, en el Manual Específico de Operación de Servicios Periciales en la especialidad de Psicología 2007, se indica que para el año de 1990 se tiene un departamento que integra a la psiquiatría, la psicología y a la poligrafía. Polígrafo. Esto es muy sencillo, lo podemos polígrafo. Es el detector de mentiras, digamos, del... Ajá. Esto así justamente se evalúa, así se realiza en México. Este no lo he conocido, no he tenido la fortuna de verlo, pero en algunos trabajos, particularmente para el servicio público, no tanto militares, ciertos grupos militares, ajá, policías, control de confianza se le llama, pruebas que se le hacen a diversas fuerzas policíacas para saber, digamos, cómo se comportan, qué han visto y hasta cierto punto, al menos hasta donde yo conozco, cuántos pueden incurrir en actos de corrupción o de asociación delictiva. Ajá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? En marzo de 1991 se crea el acuerdo del procurador capitalino con el número A-009-91, en el que se instaura el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales como una unidad administrativa especializada. En este centro, las expertas en psicología, además de ofrecer psicoterapia a las víctimas que son canalizadas por el Ministerio Público, también practican informes psicológicos forenses de las víctimas que son atendidas en el centro. La atención se ofrece a la población en general, niñas, niños, adolescentes y personas adultas. Este no sé si siga operando. Yo creo que vamos a investigar, vemos ese dato, Centro de Terapia de Apoyo. Estamos hablando de 1991 y algo característico de no solo las instituciones de procuración de justicia, sino básicamente todo empeño gubernamental se ve por lo general interrumpido cuando hay elecciones en México. Es decir, por ejemplo,
una corriente política, un partido político, determinadas personas traen un proyecto de trabajo, ajá, proyecto que se lleva a cabo, se desarrolla durante cierto tiempo, pero cada 6 años, elecciones y posible cambio de administración, lo cual quiere decir posibles cortes en la fundación económica o los fondos que pueden tener algunas instituciones gubernamentales. Ajá. Este en particular, centro de terapia, debe ser ese, de apoyo este. Ujú. Ok, existe todavía. En resumen, es CTA. Ok, miren, este no lo conocía. A ver. mm, mm, ok, ok. Yo querría buscar. No. Quería ver la página del CTA. Al parecer no sale. Digo, a ver, aquí me regreso. Todo. Mm, dirección del centro de terapia. A ver. Bueno, ahí está la dirección, pero catálogo de instancias de apoyo de atención. Continuar al sitio. Ok. Miren, es que eso es lo curioso. Se puede ver que hay hasta teléfonos. Ajá. No quiero iniciar mi sesión en X. Eh, miren, aquí está, aquí está. Existen de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ajá. Ok. Entonces sí existe, no lo conocía yo. Vamos a acabar con el siguiente párrafo. En abril de 1993 se constituye en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el Ministerio Público Especializado, contando con una dirección administrativa, una subdirección de psicología y cuatro divisiones que eran División uno especializada en comisión de delitos de robos, División 2 especializada en la comisión de delitos de homicidios, División 3 especializada en la comisión de delitos perdón, en la Comisión de Secuestros y Operativos Especiales y División 4, especializada en el análisis del delito. Dentro de esta estructura del Ministerio Público Especializado se conformó la Unidad de Ciencias del Comportamiento o UCC, la cual surge como un modelo del programa del FBI de Estados Unidos, en donde el psicólogo juega un papel imprescindible en la investigación del crimen. Unidad de Ciencias del Comportamiento, de la cual se hablará más adelante. Véase también Manual específico de operación de servicios periciales en la especialidad de psicología, 2007. Ah, miren, mm, voy a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Estamos en la página 41. Una de las razones por las cuales dejo hasta aquí es que vi mensajes que me estaban llegando y ahorita tengo que atender esos mensajes, ¿vale? Pero ha sido una buena lectura, digamos, en cuestión histórica, en cuestión operativa, en cuestión incluso un poquito de política, ajá, legal. Mm, es que, queridas, queridos, justamente dentro de una reconstrucción de los hechos, donde podemos localizar la importancia de las disciplinas forenses, eh, se, digamos, recoge, se busca que la psicología tenga un terreno fértil de aplicación. Ajá. Hablando de la psicología forense, reconstrucción de hechos. Hablando de la atención a las víctimas, es una cuestión, digamos,
un tanto perceptiva, hablando de la labor del psicólogo. Es una cuestión de detectar posibles fallas atribuibles, no digamos a una enfermedad mental, sino a condiciones neurológicas. De ahorita no se ha hablado mucho en el texto sobre esta clase, digamos, de condiciones. Condiciones podríamos entender como mentales, pero son más bien físicas. Gente que, y esto lo podemos vivir cualquiera de nosotros, ha tenido un susto tan grande que no puede articular palabras. Ajá. O bien, ha tenido una vida de forma tan desordenada que al momento de querer presentar una narrativa, una historia, no sale, simplemente no sale. Ajá. Y pueden ser que sean personas sin ninguna condición extraordinaria, así asombrosa como esquizofrenia, como daño cerebral. No, no, no. Eh, Dos historias les contaré sobre mi experiencia en atención a víctimas de delitos en centros de justicia para las mujeres. Trabajé en toda clase de instancias de atención a delitos, fiscalía antisecuestros, centro de justicia para las mujeres. eh, Delitos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el Centro de Justicia para las Mujeres recuerdo bueno, dos casos que ahorita les puedo nombrar. Uno de ellos, lo voy a decir así, no es mi intención generalizar, fue solo uno de muchísimos casos. Llegamos yo y mi compañera abogada a atender a una chica que decía ser víctima de violencia. Ajá. Eso es lo que ella nos dijo y nosotros para saber si eso era, por un lado, verdad y por otro lado, cuestión de atención gubernamental, fuimos a entrevistarnos con esta mujer. Ajá. No les miento, no habían pasado ni 5 minutos nosotros frente a ella cuando esa mujer, de forma ultraviolenta, casi, casi, casi agarra a mi compañera de los pelos. Casi, casi. Si yo no hubiera estado ahí, no la tocamos, no, no, no nos defendimos, no, pero soy alto. Ajá. Al momento de que esta mujer, simplemente mi compañera no tuvo ninguna culpa ahí. En ese caso, una víctima, entre comillas, víctima de violencia, nuestra usuaria, simplemente porque le preguntamos, ¿y eso dónde fue? Ya no me creen, son una bola de corruptos y se lanza contra mi compañera. Me puse entre las dos. Cálmese, cálmese. No estamos tratando de insultarla, no estamos tratando de ofenderla, simplemente queremos saber dónde pasaron los hechos. Ajá. Si me hubieran preguntado, yo no hubiera dicho, esta mujer es esquizofrénica, esta mujer está loca. No, 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 no. Era una mujer, digamos, físicamente, me refiero a su estado de higiene, su estado de arreglo. A veces justamente la esquizofrenia aparece como manifestación física en el arreglo personal, en el estado de higiene. Ajá. Esa mujer estaba como cualquier otra persona. Ajá. Su habla era coherente, pero de la nada, simplemente por preguntarle dónde pasó eso. Bola de... Ahorita estoy midiéndome, pero nos insultó, nos dijo de todo y eran menos de 5 minutos. Cuando llevamos a esta mujer al Centro de Justicia para las Mujeres, no les miento, el personal la identificó de inmediato. El personal del Centro de Justicia para las Mujeres, no diré cuál, yo sé cuál, pero el personal la identifica de inmediato. Usted estuvo aquí hace 2 días y no solo estuvo aquí, nos destruyó equipo, pero pase. Ahí me asombré, realmente me asombré, porque conforme ella nos había tratado a mí y a mi compañera, yo totalmente les creía al personal del Centro de Justicia para las Mujeres.
Esa mujer era peligrosísima. Ajá. Y ella era quien se quejaba, fui víctima de violencia familiar. Ajá. Bueno, seguramente al momento de ponerle un límite en sus agresiones, porque era sumamente agresiva esa mujer, la familia a lo mejor le pegó, no, no me acuerdo, realmente tampoco ya en ese momento le creía a esa mujer que nos había agredido verbal y casi agrede físicamente a mi compañera abogada. Pero, eh, en fin, ese fue un caso. El otro caso, Centro de Justicia para las Mujeres. Un caso que yo no atendí personalmente, pero que me dejó en claro el nivel, digamos, de atención y de paciencia que tiene el personal del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México. Llegábamos yo y otra compañera a un centro de justicia para las mujeres, no diré cuál, ya era noche, eran entre 9 y 10 de la noche y estábamos llegando. Pero eh, en aquel momento estaban dos personas en la sala de espera, una usuaria y una servidora pública. Palabras más, palabras menos. En el momento en el que nosotros entrábamos, la servidora pública, no puedo decir que era directora, pero sí tenía, supongo yo, un cargo alto en el centro de justicia porque, en serio, hablaba con autoridad y ella, al parecer, había pedido hablar con la usuaria a solas. En una sala de espera, eso es algo bastante difícil. Ajá. Cuando llegamos yo y mi compañera, la autoridad le estaba diciendo a la usuaria: hemos hecho todo lo que hemos podido por ti. Fuimos a tu casa, hicimos todo el papeleo necesario, estuvimos junto a ti, te dimos muchas cosas, pero el día de hoy vienes a decirnos que vas a regresar con tu agresor, tu pareja, de quien te hemos dicho corres peligro de muerte. No somos nadie para detenerte. De hecho, estoy aquí para decirte, esta es tu casa. Espero estar equivocada y que no te pase nada, pero si puedes, regresa. Algo así le dijo, palabras más, palabras menos, a una usuaria que había decidido darle otra oportunidad a su agresor. Ajá. Y casos como esos, queridas, queridos, yo los vi muchísimo cuando trabajé en atención a víctimas del delito, pero eh, actuaciones también destacables y a veces no tan destacables de servidores públicos también vi por todos lados, queridas, queridos. Vamos a dejar hasta aquí que tengo que atender un asunto. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos vemos domingo de Leviatán. Bye.